Esta semana el presidente Alberto Fernández abrió formalmente el año legislativo y dio el mensaje que se da habitualmente en ese contexto. En este caso, el último que le toca a él como presidente. Excepto de su núcleo íntimo, recibió críticas generalizadas. Uno de los señalamientos más comunes tuvo que ver con las referencias económicas. Los datos que él pintó al dar un diagnóstico de la economía argentina no se condicen en gran medida con la sensación que tienen todos los argentinos de los problemas que atraviesan, ¿no? Vamos a entrar más en detalle en este tema de la mano de Daniel Alonso, que es especialista en esto. Hola Dani, nuestro colega de La Voz, ¿cómo estás? Lo de especialista suena mucho, ¿eh? ¿Podrías escribirle un plan económico al presidente? No creo. Hay muchos que escriben planes económicos, sobran en Argentina los que escriben planes económicos. Circuló mucho este comentario de ¿en qué país vive Alberto? ¿No? Al hablar de economía. Sí, bueno, seguramente hay una colección de frases, las hay, van a sobrar, pero mira, nos quedamos con esta como para poder desgranar parte de la mirada de Alberto Fernández sobre la economía en Argentina. Llamó la atención que él diga que vamos a encadenar 3 años consecutivos de crecimiento. De hecho, hasta dijo que la Argentina está entre los países que más ha crecido en el mundo. Hace poco había dicho que también que Argentina había crecido, después de China, era el segundo país que más había crecido en el mundo. Bien. Después sus asesores le dijeron que en realidad ese era un indicador industrial. Bueno, en fin. Claro. Lo cierto es que dijo esto, ¿no? Que vamos a tener 3 años de crecimiento consecutivo, algo que no ocurría desde 2008. Y la pregunta, ¿esto es cierto o no? Y yo te diría, para arrancar, más allá de este país de Alberto, de lo que él imagina y en el mundo en el que él vive, es que esto tiene algo de cierto y algo de incierto. Claro. ¿Sí? Y mira, vamos a la placa que sigue para poder ver cómo es que ha evolucionado la economía argentina, que se mide a través del Producto Interno Bruto, ¿sí? El PIB o el PBI. ¿Sí? Esto es un porcentaje que mide cuánto la economía crece respecto del año anterior. Y fíjate cómo ha sido los últimos años, desde el 17 hasta el 22, el pico de caída con la pandemia, obviamente, y este movimiento que dice Alberto, crecimos 10,3% en 2021, se supone que vamos a crecer, o habremos crecido 5,2% en 2022, este es un dato no oficial, porque es la proyección del EMAE, ¿sí? El estimador de la actividad mensual. Todavía no está el dato oficial por el tiempo que lleva el proceso del Estado. Pero rondará por ahí, no estará muy lejos del 5%. Con lo cual, en realidad lo que vemos es un movimiento de rebote. Un rebote muy fuerte el año pasado. Exacto, esa discusión se da en torno al 10,3, si es crecimiento o es rebote de toda la caída profunda que hubo en la pandemia. Exacto, y este 5,2%. Ahora, lo incierto que yo te decía es qué va a pasar en realidad este año. Vamos a la siguiente placa para advertir que las proyecciones dan vuelta en estos 4 números. El Fondo Monetario y el Banco Mundial, y que está alineado con lo que dice el presupuesto de la Argentina, prevén que este año vamos a crecer un 2%. Claro, la más optimista. Exacto, es la más optimista. En el medio, las que se suponen, hay como una especie de consenso en casi todo el mundo económico, es que la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice que la Argentina va a crecer 1%, poquito, y el REM, que es el relevamiento de expectativas económicas, macroeconómicas que realiza el Banco Central entre consultoras, economistas, etcétera, dice que en realidad la Argentina va a estar casi estancada, va a crecer poquitísimo, 0,5%. Y en el peor escenario está una banca que es muy crítica de la Argentina y de países emergentes volátiles como JP Morgan, que dice que en realidad la Argentina vuelve a caer y que terminaría este año en un 1,7% en rojo. Todo muy abajo del 2022. Por cierto, muy abajo, lo que da la impresión, y ya ese estimador mensual de la actividad económica iba mostrando que los últimos meses del año pasado ya se había desacelerado el crecimiento y ya se ha frenado, con lo cual ese movimiento de inercia que arrastró la economía en el rebote salido de la pandemia es como si se hubiera terminado la nafta del auto. Bien. Y eso es lo que posiblemente le ocurra a la Argentina. Pero ¿por qué le ocurre eso a la economía argentina? Vamos a la siguiente placa para tratar de entender. Esta es una foto un poquito más profunda. El PBI te muestra una foto macro. El PBI per cápita, el Producto Interno Bruto, lo que producimos cada uno de nosotros, fíjate vos, tiene prácticamente un estancamiento, y hemos tomado 2009, que es el último año en el que hubo una caída fuerte, porque esa es la parte cierta que decía Alberto. Sí, de 2008 para atrás hubo no 3 años, 4 años consecutivos de crecimiento y a tasas muy altas, pero después cae el producto por habitante y se mantiene prácticamente estable, va creciendo un poquito, vuelve a caer con la pandemia, y el estimado de cómo cerramos en 2022 es eso, $12.206 por habitante, prácticamente el mismo nivel de 2018 antes de la pandemia, o 2017, que fue el último año positivo del gobierno de Mauricio Macri. Bien.
Esto explica básicamente que la economía argentina esté estancada y no crece porque tiene baja productividad. ¿Qué significa eso? La baja productividad es que lo que producimos cada vez vale menos. Claro. Y eso es lo que impacta finalmente en los niveles Claro. salariales. Y esta es la última placa. Claro, en esa baja productividad no se puede echar la culpa esta vez a los salarios, a que los salarios sean muy altos. No, todo lo contrario. Claro. Y fíjate, ahora lo vamos a ver si... La última placa para mostrarte que Ahí tiene está. que ver con lo que ocurre con los salarios. La productividad es tan baja y por eso los salarios terminan siendo también bajos, que la caída del poder de compra que han tenido los salarios en términos reales, es decir, incluye a la inflación, ¿no? Claro. Comparado con 2017, es que para un privado registrado, que es el mejor mundo del empleo, Exacto. se perdió un poder de compra de 17%. Para el empleado público del 21 y para el peor escenario, los trabajadores informales han perdido un 35% de poder de compra comparado con 5 años atrás. Claro. Este último dato es el más preocupante por lejos. No solamente tiene que ver con el cuadro socioeconómico de la Argentina, sino con lo que pasó esta semana, la moratoria previsional, la última que se aprobó, Que se ¿sí? aprobó en el Congreso. Porque al fin y al cabo es un parche para el problema de fondo, que es este. La economía argentina tiene mucha informalidad y prácticamente la mitad de los trabajadores de la Argentina está en la informalidad. Ese número ha crecido mucho. Y este es, además, un dato sintomático para el año electoral, ¿sí? Claro. El oficialismo sabe que en una economía con ciudadanos que tienen salarios recortados o con bajo poder de compra, es muy difícil ser reelecto o ganar elecciones. Bueno, la gran expectativa era mayor referencia respecto de la inflación y sobre todo de cómo se va a pelear este año la inflación desde el gobierno. Y eso no avanzó en eso, Alberto. Vos fíjate que, y con esto cierro, los diagnósticos de Alberto, había muchas cosas que podemos estar de acuerdo, Claro. obviamente, ¿sí? Frenar la inflación, recuperar el salario, crecer, exportar más. Todo eso, había como 6 o 7 objetivos que estaban muy bien claritos. Lo que nunca dijo Alberto es cómo llegar a esos Claro, objetivos. que es lo que le toca como presidente. Bueno, Dani, muchísimas gracias, muy claro, le hiciste el chequeado a Alberto. Una especie de chequeado. Ya te tendremos por acá en los próximos programas. Dale, Muchas gracias, gracias. Nos vamos ahora a un corte, no se vayan porque hay mucho más voz y voto.